Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la apostasía y el anticristo. La segunda epístola a los tesalonicenses fue escrita por Pablo desde Corinto en el 51 después de Cristo, poco después de la primera, y como consecuencia del informe que le trajo Timoteo sobre la iglesia en Tesalónica. Corrige principalmente errores sobre los tiempos de Dios con relación a la manifestación del anticristo y el regreso de Jesucristo en gloria con todos sus santos. Como es su costumbre, Pablo inicia su carta con salutaciones y elogios. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Deseamos y debemos siempre, como es digno, dar gracias a Dios por todos ustedes, por cuanto su fe va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios al ver su paciencia y fe para soportar las persecuciones y sufrimientos. Esto es evidencia del justo juicio de Dios y de que ustedes son considerados dignos de sufrir por su reino. Aquí se nos recuerda que los sufrimientos del tiempo presente, la enfermedad, el dolor, el deterioro y la muerte física son consecuencias necesarias del justo juicio de Dios sobre todos los pecadores, sean salvos o no, y que la gran ventaja del cristiano e hijo de Dios es que Dios, por misericordia, nunca nos deja ser probados más allá de lo que podemos resistir. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que les atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, o sea, el juicio apocalíptico, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Estos que necia e imprudentemente rechazaron la salvación por gracia, sufrirán pena de eterna perdición en el lago de fuego, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron y recibieron nuestro testimonio, que ha sido creído entre ustedes. Por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios les tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes, y ustedes en Él, por la gracia, o sea, la salvación gratuita y por los méritos de Jesucristo, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora se da la enseñanza de que el regreso de Jesucristo en gloria será precedido por el periodo de tribulación y la manifestación del anticristo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se confundan ni por espíritu ni por palabras, ni siquiera por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque Jesucristo no vendrá por segunda vez sin que antes venga la apostasía, o sea, el apartarse de la sana doctrina, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Este se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, que es el Espíritu, quien desea que más sean salvos, a fin de que, a su debido tiempo, se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A este Jesucristo matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida.
Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, ni aceptaron, recibieron y confesaron a Jesucristo como su gran Dios y Salvador, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, por el Señor. Porque Dios nos escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la sana doctrina que han aprendido, sea por carta o por palabra nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacen y harán lo que les hemos mandado, y para que el Señor nuestro Salvador encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ahora, Pablo exhorta a los cristianos a trabajar, conscientes de que vivir por fe significa que si cumplimos con excelencia y fidelidad las tareas encomendadas por Dios dentro y fuera del hogar y dentro y fuera de la iglesia, podemos confiar en que Dios, el mejor patrón de todos, a su tiempo y fielmente nos dará el salario justo y necesario que corresponde a nuestra labor. Escribe Pablo: pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, y no porque no tengamos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran, porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo, y no se junten con él, para que se avergüencen. Pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos nosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente.